En esta mañana tan especial, este día tan especial, el Día de la Madre, quisiera hablarte en esta oportunidad de una mamá. En la Biblia hay muchas mamás que tienen en realidad o han desempeñado un rol muy importante en la crianza de grandes siervos de Dios. La mamá de la cual quiero hablarte en esta mañana se llama Jocabed. Tú tienes una lección, debes haber recibido una lección de repente, si es que no se acabaron, y tú puedes ver allí, mira por favor en la lección, en Éxodo 6, versículos 16 en adelante, específicamente el versículo 20, nos da los nombres de los padres de Moisés. Versículo 20 dice: Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Entonces, los padres de Moisés se llamaban Amram y Jocabed. Amram es el pueblo es exaltado. Jocabed, Jehová es honor. El nombre de la mamá de Moisés, Jocabed, Jehová es honor, nos dice algo acerca de los padres de Jocabed, quien con su hija, al tenerla en brazos y darle ese nombre, solo querían honrar el nombre de Dios y seguramente por el nombre querer que también perpetúen la honra de Dios en la persona de su hija. Y creo que lo hizo sin duda. Moisés nació en un tiempo muy peligroso, capítulo 1, versículo 15, cuando dijo Faraón, ya que los hebreos se habían multiplicado tanto, Faraón dio la orden, el rey de los egipcios, dio la orden de que cada niño varón sea muerto. Lo dice en el 1:16, nuevamente tu lección de Éxodo. Cuando asistáis a las hebreas, dice, si es hijo, matadlo. La lamentable orden se dio a dos parteras, Cifra y Fua, quienes se negaron a cumplir semejante crimen. Entonces, más adelante el faraón da otra orden. Dice, por si acaso, versículo 21, por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Estas mujeres no quisieron cometer, entonces, este crimen, lastimar al bebé recién nacido de madres hebreas, y por haber hecho eso, Dios prosperó a sus familias. Cada mamá aquí presente ha enfrentado momentos difíciles seguramente. En un momento, ahora están sus hijos con nosotros, pero de repente en un comienzo tuviste la decisión de, a pesar de todo, tenerle, porque es un regalo de Dios, tu hijo, tu hija. Pero, y usted luchó con esa decisión, tal vez en un ambiente muy adverso. Incluso, quizás, de repente, hasta el doctor le dijo, no lo vas a tener, no la vas a tener, y aquí está con nosotros. Es la bendición de Dios. Y esa decisión que tú has tomado, a la larga, entonces, sin duda es una decisión que Dios va a bendecir. Las parteras no hicieron eso, Dios prosperó sus familias. Versículo 22, Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echa al río a todo hijo que nazca, todo hijo varón, y a la hija preserva la vida. Los niños hebreos estaban creciendo en condiciones muy peligrosas. Entonces, en ese ambiente nace Moisés. Quiero recordarte que antes que Amram y Jocabed tengan a Moisés, ya tuvieron una hija, María, la cual, cuando nació Moisés, María tenía 12 años. Y cuando nació Moisés, su hermano también, Aarón, ya había nacido, tenía 3 años. Entonces Moisés nace, parece, bajo esa orden, bajo ese mandato de, si es varón, mátalo. Un tiempo muy peligroso. En ese entonces había mucho peligro. Hoy quizás tú dices, hay menos peligro. Hay vacunas, hay hospitales, hay atención médica y obviamente comparada a la época mucho mejor, pero ¿no es verdad que hoy también hay peligros para los niños, para los jóvenes en las redes? Circulan juegos muy nocivos para ellos. No hay amigos a los cuales están expuestos. Hoy no hay también maldad en diferentes formas quizás, pero también la hay. No están expuestos también, así como lo estuvo Moisés. ¿No crees que hoy también hay peligros? Y mamá, ¿no crees tú que tú sola, o aún tú y tu esposo juntos, no piensan que solos
tienen una tarea tan grande, criar hijos, crear un hijo, una hija, como para decidir hacerlo sin Dios. Decidir hacerlo sin Dios es algo muy difícil, es algo muy peligroso. Decidir hacerlo sin Dios solamente te va a funcionar por un poco de tiempo, pero no te va a funcionar el resto del tiempo. Es una labor tan grande y ahora que son pequeños, tal vez tienes el control, pero dentro de poco vas a ver que vas a necesitar algo más de ayuda. Y aunque el esposo con todo su corazón quiera hacerlo, si es que tienes la oportunidad de tenerlo al lado, tarde o temprano ambos van a sentirse cortos. Si tú dices, ni hay hombre al lado que me pueda ayudar, mayor razón. Si tú dices, mi esposo es indiferente hacia las cosas de Dios, mayor razón para que usted decida ser, el tema de esta mañana, una mujer de fe. Una mujer completamente dedicada a las cosas de Dios. Tal vez tienes el privilegio de tener un esposo piadoso que te ayuda entonces en la guía del hogar, pero aún el hombre más piadoso sabes bien que puede fallar, se puede equivocar y va a quedar corto en cuanto a la toma de decisiones. Si aún así lo necesitas sin él, ¿cuánto más aún? Quiero recordarte, esposo, es ideal que ambos participen en la crianza de los hijos. Vas a ver que Amram ayudó a su esposa Jocabed cuidando al último de ellos, a Moisés. Hermano, qué bendición es cuando juntos se ponen de acuerdo acerca de cómo vamos a guiar a nuestros hijos. Qué bendición es cuando no hay conflicto en cuanto a la decisión de la disciplina, lo que es bueno, lo que es malo. Pero va a haber conflicto si no conoces la palabra de Dios. Porque tus valores no son los mejores, son los valores de Dios, los mejores. Porque si no, tú vienes de un hogar, tu esposa viene de otro, y hay conflicto entre lo que creemos que es mejor, pero si dejamos que Dios decida y lo hacemos, ¿eso no sería mejor para ti? ¿No sería mejor para tu hijo? Hermano, usted, hermana, necesita ser una mamá de fe. Cuando hablo de una mujer de fe, estoy hablando de una mujer que teme a Dios, que busca la palabra de Dios. Cuando hablo de una mujer de fe, mamá presente, estoy hablando de una mujer que piensa y está convencida que la sabiduría de Dios es mucho mejor que la sabiduría de cualquier otra persona aquí en la tierra. Una mujer de fe es una mujer que teme a Dios, que le importa lo que Dios dice, que le quiere conocer a través de su palabra, que le adora cada día, que ora a Dios, ora por sí misma pidiendo sabiduría, ora por sus hijos. A eso me refiero con una mujer de fe, que ama y ayuda a su esposo, tema a él o no a Dios. A eso me refiero con una mujer de fe, una mujer que responde bíblicamente a problemas y circunstancias difíciles, a la agresión, y no responde a su manera o según el consejo de las comadres, no, sino según Dios. A eso me refiero con una mujer de fe, alguien que piensa en Dios y piensa constantemente en Dios y es su primer recurso y es su apoyo y su fortaleza a Dios. A eso me refiero con una mujer de fe. Entonces, nace Moisés en ese ambiente. Mire el capítulo 2, versículo 1 de Éxodo. Un varón de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. Eran de la tribu de Leví. Y dice, la cual concibió, dio a luz un hijo. Éxodo 2 no te dice el nombre, te lo dice Éxodo 6. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Cómo era el hijo? Parece que esa frase, viendo que era hermoso Miguel, ¿para qué mamá su hijo no es hermoso? ¿No es cierto? Para una madre un hijo feo y todas esas frases que hemos escuchado seguramente, pero la frase es más que, ay, qué lindo mi bebé. No, es un poquito más que eso. Parece que vieron algo en él, vieron un plan, vieron un propósito. Y quiero decirte esto, cada hijo, cada hija que ha llegado, independientemente de las condiciones, porque ellos no tuvieron nada que ver, Dios tiene un plan y un propósito para ellos. Criarle sin Dios es excluirle de bendiciones para él o para ella y para ti. Pensar que puedes criarle y no importa Dios, tarde o temprano vas a ir en su auxilio porque vas a tener que admitir que no tienes todos los recursos, toda la sabiduría, toda la capacidad, toda la fortaleza para guiarles. Entonces, inevitablemente, o tú lo admites ahora y empiezas a ser una mujer de fe, papá presente, un esposo de fe, y empiezas a criar a tus hijos en la fe, en los caminos del Señor, o después enfrentarás problemas
demasiado difíciles, muy pesados como para poder sobrellevarlos. Tú necesitas ser una madre de fe, un hombre de fe, alguien que teme a Dios más que a nada, ama a Dios más que a nadie. Tú necesitas ser esa persona. Las condiciones en las cuales nuestros hijos están demasiado expuestos, y aquí vemos que le vieron hermoso y dice que la mamá le tuvo escondido. ¿Por cuánto tiempo? 3 meses. Mire el versículo 3. No pudiendo ocultarle más tiempo, tomó ella una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, le echó asfalto y brea, colocó en ella el niño, lo puso en el carrizal a la orilla del niño. ¿Cuál fue el mandato en el capítulo 1? Tírelos al río. Ella lo tiró, pero en una canasta. ¿Puedes verlo? Pero ella tenía un plan. No sé si te das cuenta, pero una mujer sin temor a Dios, sin amor a Dios, sin fe, cada problema es muy difícil de sobrellevar. Entra en crisis y desesperación. Empieza a decir cosas terribles. Puede llegar a decir un papá o una mamá sin Dios. Puede llegar a decir cosas como: ¿por qué te tuve? ¿Por qué llegaste? Todos mis problemas empezaron desde que un ratito mamá, papá, él no se apareció solamente porque sí. Él no dijo, bueno, recíbeme. No llegaron así, tú lo sabes. Dios tiene un plan para ellos. Pero si Dios tiene un plan para ellos, ¿por qué lo mantienes lejos de Dios? Para empezar, ¿por qué tú estarías lejos de Dios? Entonces, ella confía en Dios, le ve hermoso, no obedece la orden. Mira, Dios quiere, bueno, ya tengo 2 y tengo la parejita, ¿para qué tengo al tercero? No hace eso ella. Ella lo cuida por 3 meses, no puede más. ¿Te imaginas? Pasando los soldados egipcios, Aarón, deja de fastidiar a tu hermano. María, no fastidies a Moisés y no llores, tranquilo, cállate. Y estando tan asustados, no vive así muchas veces una mamá preocupada por el futuro, la economía, la salud, la educación de su hijo, los pañales de su hijo, la leche de su hijo. No vives en ese ambiente de temor, pero vemos que ella por 3 meses entonces lo que hace es lo cuida. Luego, cuando ya no puede más, lo pone en una canasta y está yendo por el río, junto al río. Ella tiene un plan. Escucha esto, mamá. Ella es una mujer de fe, pero no es que como me salga. ¿Sabes? Es irónico, mamá, que tú no quieras nada con Dios, y una vez que tu hijo o tu hija es adolescente o joven, se mete en problemas, que tú quieras ir corriendo a buscar la sabiduría de Dios. ¿Cuántas mamás? Ahora, esta semana hablaba con una hermana ya mayor, su mamá está hospitalizada y fue ella a pedirle perdón y le dijo algo muy interesante: mamá, quiero pedirte perdón. Su mamá muy anciana le dijo: hijita, yo te he perdonado. Yo no llevo cuentas de lo que tú me has hecho, mamá, pero quiero pedirte, no te lo he dicho, mamá. Ella está llegando a la iglesia, a una de las iglesias aquí en Arequipa, y le dice: te pido perdón por las cosas que te he hecho. Hija, yo ya lo olvidé, le dice la mamá, que también conoce a Dios. Pero las hijas de la hermana que pedía perdón no temen a Dios. Y le empezó a decir: mamá, las cosas las preocupaciones que yo te di, los sustos que yo te di, todos los problemas que te causé, es increíble, mamá, cómo se repiten ahora en mis hijas que no temen a Dios. Y ella empieza a experimentar en carne propia lo que quizás hizo pasar a su mamá ya anciana. Entonces, no siempre funciona así. A Dios gracias. Puedes confiar en su misericordia, pero yo te diría que lo antes posible vengas a Dios, le temas, le busques y le ames, antes que el tiempo mismo y la inmadurez de tu hijo te haga recordar algunos de tus propios errores. No tienes que esperar esa lamentable cosecha. ¿Por qué no empiezas a sembrar desde hoy amor, obediencia, temor a Dios? ¿Por qué desde hoy no inicias una vida de fe hacia Dios, de obediencia a Dios? Esta mujer, vas a ver en un momento, es una mujer llena de fe, que conoce a Dios, teme a Dios, cuida a su hijo, pero también tiene un plan. Si tú dices: yo quiero que mis hijos sirvan a Dios, ¿cuál es el plan? Yo quiero que mis hijos teman a Dios. Papá, ¿cuál es el plan? El domingo voy a estar en la iglesia. Cada mañana voy a leer mi Biblia y buscar su sabiduría, y en la noche para criarle. Y voy a temerle donde vaya, y voy a hablar de él por donde vaya. Tienes un plan. Pero tú dices: no busco a Dios, no amo a Dios, no oro a Dios, no consulto a Dios, pero después de un tiempo espero que mi hijo crezca y de
de por sí a los 15, 20 años sirva a Dios con todo su corazón. No hay plan. La fe no excluye la planificación. Tienes que tener un plan. Y el plan significa, voy a hacer lo que Dios dice, voy a hacer lo que Dios espera. No es mi vida, es la vida que Él me ha dado, le rendiré cuentas y haré lo que Él dice. Ella hace un plan. Y una vez que lo pone, entonces en esa pequeña canasta, pues Moisés es salvado de las aguas. Mira el versículo 4, una hermana suya, ¿cómo se llamaba la hermana de Moisés? María, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. La hija de Faraón descendió a lavarse al río, paseándose sus doncellas por la ribera, y vio la arquilla, y envió una criada para que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. La hermana se acerca y le dice: iré a llamarte una nodriza. Ve. Fue la doncella y llamó a la mamá de Moisés. Mira el 9, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño, críamelo, y dice: yo te lo pagaré. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que viene la esposa del presidente y dice que yo te voy a pagar para que críes a tu propio hijo? O sea que no olvídate de pañales, de leche, yo pago. Su atención médica de primera, yo pago. Tú dirías, bueno, eso sería un gran consuelo, un bálsamo, porque está creciendo mi hijo y va creciendo y va comiendo y a veces va ensuciando y tiene necesidades. Y ella dice: yo te lo pagaré, dice la hija de Faraón. Ah, mira, pero parece que todo esto está ensayado. Parece que Jocabed ha instruido a su hija María: si te llaman, dirás esto. Ella ha planificado. La fe nunca excluye la planificación. La fe te da valor para criar a tu hijo por 3 meses, como lo cuidó ella, o por 10, 20 años. La confianza en Dios te da valor. La confianza, la fe, te hace obediente. Ella no mató a su hijo, no lo tocó. La confianza en Dios hizo de ella una mujer obediente, una mujer valiente, una mujer que planifica, creativa, buscando soluciones. Leía la historia esta semana de una mamá cuyo en el hospital no querían operar a su hijo, que tenía un tumor, el bebé, en sus partes íntimas. El hospital decía: no lo vamos a tocar, no podemos operarlo, no va a salir bien. La mamá lo que hizo es, su creatividad le llevó al punto de hacer tanto problema en un hospital que finalmente lo operaron y el niño quedó bien, el niño está bien ahora, pero ella, su confianza en Dios, dice: dame fuerza, dame sabiduría, e hizo tanto que al final surgieron alternativas. Usualmente una persona dice: bueno, ya el doctor dice que no pueden operarlo, el doctor dice que no se puede, ya no hay más. Después decirle a cualquier persona eso, pero no a una mamá. Una mamá, su amor a Dios, su confianza en Dios hará que ella hasta busque, invente soluciones. La confianza en Dios te va a dar esa energía, te va a dar esa creatividad, esa fortaleza. La confianza en Dios es lo que te da eso. Eso no viene de ti. Mamá, escucha esto. Eso no brota de ti solamente. Eso viene de Dios. Entonces, sé una mujer de fe. Él es el que te va a dar esa fortaleza, esa sabiduría que necesitas. Porque a veces entras en desesperación. ¿Qué hago? ¿Has visto noticias de padres desesperados que no aguantan el llanto de su niño en las noches? Están tan angustiados y hasta los lastiman y les hieren. Sin duda, no un hombre de fe, no una mujer de fe. Solamente alguien, un padre, una madre piadosos, podrán seguir adelante, porque ellos conocen versículos como aquel que dice: yo te sostendré de tu mano derecha. Conocen textos donde dice: no te dejaré ni te desampararé. No nos vamos a rendir, pase lo que pase. Solo Dios te puede sostener. Seguir a Dios no es garantía de que nuestros hijos van a temerle, pero te prometo, te dará sabiduría para guiarles, para responder cuando no sepas ni qué hacer. Te dará esa sabiduría y la fortaleza para esperar y seguir orando y enseñándole hasta que algo haga Dios en su corazón. Dice que la mujer tomó al niño y lo crió, Jocabed. Cuando el niño creció, le trajo a la hija de Faraón. La mamá sabe que tiene poco tiempo. Tengo que criarle y enseñarle, tengo que hablarle de Dios, tengo que hablarle del cuidado de Dios. Sabe que tiene poco tiempo y tú también tienes poco tiempo. Tarde o temprano, ya tu hijo ya entró al colegio, tu hija ya entró al colegio. Viene la secundaria, te das la vuelta y estás saliendo de la casa. Tarde o temprano va a pasar, tú saliste de tu casa. Entonces, si eso va a pasar, ¿qué esperas para enseñarle acerca de Dios? ¿Cuándo debes empezar para hablarle acerca de Dios? Hoy.
¿Cuándo debes empezar para hablarle sobre el ejemplo que debe recibir hoy? Ahora es cuando debes hacerlo. ¿Cuándo debes empezar a trabajar en estas cosas para que él empiece a crecer en su confianza en Dios? Ahora, no puedes esperar más. Ella dice que la mamá lo empieza a criar y lo trae la hija de Faraón, le puso Moisés. Ahora mira Hebreos 11:23, por favor. Mira, 11:23, ¿listo? En Hebreos se menciona a los padres de Moisés y dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Le vieron hermoso, no temieron el decreto del rey. Dice que la explicación por la cual estos padres no mataron a su hijo era porque tenían fe en Dios. La confianza en Dios les dio valor. La confianza en Dios les dio creatividad. La confianza en Dios hizo que no se rindan. Fue la fe. Fue escondido, fue criado, fue enseñado. Ahora mira el 24, mamá. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado da deleite, pero es temporal. Trae risas, luego lágrimas. Deleite temporal. Luego dice el 26, teniendo Moisés por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Se sostuvo como viendo al invisible. ¿De dónde crees que sacó esa fe Moisés? ¿Esa fe de quién brotó? Escucha esto, de mamá y papá. Fue la mamá quien le enseñó, quien le habló de Dios. La mamá y el papá eran hombres de fe, ella era una mujer de fe, y era lógico que obtenga un hijo de fe. El libertador de Israel fue el resultado de una madre piadosa. Una mamá que dijo, yo le voy a enseñar, no sé qué va a pasar, pero no me voy a rendir, le voy a enseñar, le voy a hablar de Dios, y los años más tiernos le habló sobre Dios. Y más adelante, estando en Egipto, los egipcios no sacaron del corazón de Moisés lo que la mamá le puso de niño acerca de Dios. Por eso, la escuela dominical, tú llegas, aprendes, tus hijos también están aprendiendo acerca de Dios. En la mañana cuando lees la Biblia, en la noche cuando te acuestas y le hablas acerca de Dios, le estás enseñando qué es más importante. ¿Tienes un plan? ¿Eres una mujer de fe? ¿Hay un plan? ¿Sabes? Es como, me levanto el domingo, ¿qué hago hoy día? Bueno, no hay nada que hacer. Ahora, ¿qué hacemos? Eso, no hay plan en absoluto. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Qué es bueno y qué es malo para tu hijo, para tu hija? Bueno, ya sabré. La Biblia lo dice. ¿Cuál es el plan? Voy a sacar esas cosas de la Biblia. Una mujer de fe podrá tener un hijo de fe. La fe en Dios, la obediencia a Dios, el temor a Dios, te va a dar ciertas cosas que no tendrás si no lo buscas. Llena conmigo los espacios, por favor. La fe nos lleva a la obediencia. Ella no lastimó a su hijo, no lo lastimó, lo cuidó. La fe te lleva a la obediencia. Si tú confías en Dios, tú vas a obedecer a Dios. Si tú confías en Dios, vas a hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Porque sabes que Él bendice o que Él castiga. La fe llevará a la obediencia. 2, la fe nos llenará de valor. ¿Qué vas a hacer? Padres se enfrentan problemas con sus hijos y a veces los problemas llegan en combo, ¿no? De a 2 o de a 3 cosas, ¿no es cierto? Viene el sándwich, la papita, la ensalada y la gaseosa. Los problemas a veces llegan en fila. ¿Qué vas a hacer? La fe te va a llenar, la fe, número 2, nos llenará de valor. Valor para enfrentar esas cosas, para no rendirte, para decir tengo que seguir. No puedes rendirte, pero tú no, escucha esto. El creyente no cree en eso de cree en ti, saca lo mejor de ti. No hay nada dentro, tu corazón es engañoso, ¿no? Querer es poder, eso es falso. Solo Dios te puede fortalecer para llegar a hacer esas cosas, vencer esas cosas. Número 3, la fe no excluye la planificación. Tercer espacio, tienes que hacer un plan, mamá, tienes que hacer un plan. Y número 4, la fe exigirá nuestra creatividad. La fe te va a llevar a buscar soluciones, a pedir consejo sabio y decir a otro hermano, a un hermano, una hermana con tiempo en la fe, llegar a decirle, ¿cómo lo hizo usted? ¿Cómo enfrentó usted estas cosas? La fe exigirá nuestra creatividad. Este fue el efecto de la fe en la vida de una mamá.
Este fue el efecto de la fe en la vida de una mamá. Quiero preguntarte, mamá, ¿eres una mujer de fe? ¿Por qué no decides serlo desde ahora? ¿Por qué no tomas en serio a Dios desde ahora? Tienes una carga y responsabilidad, sea que tengas un hijo, o algunas mamás presentes, 6, 7 u 8, y lo han hecho por la gracia de Dios. Es Dios el que te sostuvo, el que te ayudó. ¿Por qué no ahora empezar entonces a buscar con todo tu corazón la guía de Dios? Si tú eres un esposo que teme a Dios, vas a ayudar, vas a asumir tu rol. Si eres un esposo que no ama o no teme a Dios, estás obstaculizando la obra de Dios. Doble falta. No solo no quieres nada con Dios, sino que encima te opones a la obra de Dios. Eso te complica a ti las cosas y darás cuenta a Dios de estas cosas. Juntos sirvan a Dios, teman a Dios y críen a sus hijos según la palabra de Dios. Vamos a orar por favor.